Un cubo de madera de 20 centímetros de lado y que tiene una densidad de 650 kilogramos por metro cúbico flota en el agua. ¿Cuál es la distancia de la cara superior del cubo al nivel del agua en centímetros? El cuerpo entonces está parcialmente sumergido, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuánto de su volumen es lo que está sumergido para determinar entonces cuál es la distancia que logra hundirse y cuál no. Y entonces, si está quieto, va a sentir dos fuerzas. Las fuerzas entonces son el empuje hacia arriba, el peso hacia abajo, ¿cierto? Y si hacemos la sumatoria de las fuerzas en I, tenemos el empuje menos el peso, y como está en reposo, suma 0. Y entonces el empuje debe ser igual al peso. Entonces ya tenemos algo de información, y lo que deberíamos calcular, por ejemplo, es cuánto vale el peso. Calculemos eso. Sabemos que la densidad del cuerpo son 650 kilogramos por metro al cubo. Y esto tiene que ver entonces con la masa dividido su volumen, ¿cierto? Pero sabemos que es un cubo, y entonces sabemos cuánto es su volumen, porque sabemos cuánto mide el lado. Entonces la masa serían los 650 kilogramos por metro cúbico por el volumen, que en el fondo sería el lado al cubo, que le vamos a llamar A. Son 650 entonces, y el lado está en centímetros, son 20 centímetros, ¿cierto? Que eso equivale a 0,2 metros. Quiero calcular la masa para poder calcular el peso. No conozco la masa, pero conozco su densidad y su volumen, que en el fondo puedo calcular de aquí la masa, que es densidad por volumen. El volumen lo calculamos, lo estamos calculando. Sabemos que es un cubo, entonces el volumen es el lado al cubo. Lado por lado por lado. Que a ese lado le llamamos A, y son los 20 centímetros que están por enunciado. Y entonces ahí está nuestro volumen, y simplemente al reemplazar nos da, a ver, 650 por 0,2 al cubo. Y esto da 5,2 kilogramos. Esa es la masa del cubo. Y entonces ahora podemos calcular su peso, ¿cierto? El peso es la masa por la aceleración de gravedad, y entonces son los 5,2 por la aceleración de gravedad, que es 10, y esto da 52 newton. Eso es el empuje entonces. Ya conocemos el empuje. Bueno, lo vamos a anotar de nuevo. Son 52 newton. Ahora, el empuje se debe entonces al fluido desplazado, al peso del fluido desplazado, ¿cierto? Que en el fondo tiene que ver con la densidad del agua, la aceleración de gravedad, por el volumen pero que está sumergido. No es el volumen total del cuerpo, ¿cierto? No está totalmente sumergido. De hecho, la pregunta es cuánto es lo que no está sumergido, creo. O cuánto de la cara inferior es lo que está sumergido. Y entonces tenemos que el peso el empuje son 52 newton, y esto tiene que ver con la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico.
la aceleración de gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, y el volumen sumergido, eso lo vamos a calcular. Y de hecho acá despejamos y nos da que el volumen sumergido van a ser estos 52 dividido 1000 y por este factor 10 que es de la aceleración de gravedad. Y esto entonces da 5,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ese es el volumen del cuerpo que está sumergido. Pero ese volumen, como es un cubo, entonces es el área de la base por la cantidad o por la altura que está sumergida. Y el área de la base, por ser un cubo, es lado por lado. ¿Cierto? Que es A cuadrado. Entonces este es el lado al cuadrado por la profundidad. Y esto es el 5,2 por 10 a la menos 3. Y de aquí despejamos la profundidad o la cantidad que está sumergida. Porque sería el 5,2 por 10 a la menos 3. Todo esto dividido por el lado, al cuadrado. Y el lado era los 20 centímetros, o en metros como estamos trabajando, sería el 0,2 al cuadrado. Y eso da 0,13. Entonces hay sumergidos 13 centímetros. ¿Cuál era la pregunta? ¿La cantidad que estaba sumergido? ¿Cuánto sobra? ¿Cuál es la distancia de la cara superior del cubo al nivel del agua? A la superficie del agua. Ya. Sí, en centímetros. Una idea del dibujo. Esta es la superficie del agua. Aquí está el cubo y acá hay 13 centímetros sumergidos, que son los 0,13 metros. Y el cubo mide 20. Entonces, bueno, obviamente me quedó mal, pero acá deberían ser 7 centímetros. Y por lo tanto la respuesta son los 7 centímetros. Que en el fondo es la cantidad o la profundidad que no está sumergida, ¿cierto? ¿Sí? Porque la primera que usamos fueron los 650 kilogramos por metro cúbico, pero esa era la densidad del cubo, ya porque queríamos sacar la masa del cubo. Después, cuando uno saca las fuerzas de empuje, tiene que ver con la densidad del fluido que se desplaza, en el cual está sumergido, y en este caso es agua. Y la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya?